Mis queridos hijos e hijas, hoy, sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto, el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él le respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra semilla. El evangelista San Lucas, a lo largo de todo su evangelio, presenta el obrar de Jesús como Hijo de Dios. Hoy nos presenta a Jesús en actitud de maestro, que enseña a partir de la parábola del sembrador. Sin embargo, para ser más exactos, habría que llamarla la parábola de la semilla. En efecto, la atención del narrador parece concentrarse no tanto en los gestos del sembrador como en el destino de las semillas lanzadas por él. El comienzo de la explicación de la parábola va también en el mismo sentido. La semilla es la palabra de Dios. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿cómo está la semilla de la palabra de Dios en mi vida? Vivimos en un mundo que valora las cosas grandes, ya que éstas dan al ojo humano una fascinación frente a lo que ve. En cambio, las cosas pequeñas pasan desapercibidas. Pensemos en el ámbito de la naturaleza, de forma específica en las plantas. Muchas veces nos fascinamos por el tamaño, los colores y formas de las mismas plantas. Pero no pasa lo mismo con la semilla, ya que nuestra mirada
no se detiene en lo pequeño, sino en lo grande. ¿Cuántos países trabajan porque sus ciudades sean de admirar por las grandes obras de infraestructuras que manejan? De ahí que cuando se piensa en visitar un destino, se busca a aquellos lugares que sobresalgan por algo que impacte. Cuando una sociedad se deja llevar por la mentalidad del asombro, solo en el aspecto grande va perdiendo la capacidad de detenerse en contemplar las pequeñas cosas de la vida, que son en definitiva las que sostienen las grandes. La opción cristiana nos invita de forma constante a apreciar las pequeñas cosas de la vida para comprender el sentido grande de la existencia humana. La palabra de Dios como semilla que llega a nuestra vida es algo pequeño hasta el punto que muchas veces pasa desapercibida en el diario vivir de nuestras actividades. Dios siempre realiza su obrar en las pequeñas cosas. El nacimiento de Jesús no se da en la grandeza de un palacio, sino en la pequeñez de un establo. Reflexionemos. Contemplo los pequeños detalles de mi vida espiritual. Agradezco a Dios las pequeñas cosas de mi vida, que son las que sostienen las grandes. La semilla de la palabra de Dios, ¿qué puesto ocupa en mi corazón? Nuestra vida espiritual, cuando asume la palabra de Dios, no solamente como palabra humana, sino como palabra verdaderamente revelada, va comprendiendo que Dios obra en la historia, no en los acontecimientos majestuosos, sino en aquellos acontecimientos sencillos. Cuando la palabra de Dios crece en nosotros, gracias a la escucha atenta, nuestras buenas obras se convierten en ese fruto del 100 por 1. Nos recuerda el Papa Francisco. La redención, la revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza de esta manera y siempre es así. La revelación de Dios se hace en la pequeñez. Pequeñez, ya sea humildad o muchas cosas, pero en la pequeñez. Los grandes se presentan poderosos. Pensemos en la tentación de Jesús en el desierto, en que Satanás se presenta poderoso, dueño de todo el mundo. Yo te lo doy todo si tú. En cambio, las cosas de Dios comienzan brotando a partir de una semilla, pequeñas cosas. Y Jesús habla de esta pequeñez en el Evangelio. Miremos nuestros hogares y pensemos, mi esposo o esposa es una persona que acoge la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué puesto ocupa la palabra de Dios en mi matrimonio? Mis padres, ¿con qué frecuencia leen la palabra de Dios? ¿Qué hijo no le interesa la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué hijo se esfuerza por cultivar la semilla de la palabra de Dios en su vida? ¿Qué hermano no dispone su corazón para que llegue la semilla de la palabra de Dios? ¿Cómo está el terreno de mi familia frente a la semilla de la palabra de Dios? En mi sitio de trabajo, ¿qué compañero es reacio a escuchar la palabra de Dios? Mi actividad laboral me da un espacio para escuchar la semilla de la palabra de Dios. En una comunidad parroquial, mi pastoral sí permite que la semilla
de la palabra de Dios transforme la vida? ¿Qué zarza hay en mi grupo apostólico que ahoga la semilla de la palabra de Dios? Mis queridos hijos e hijas, ante un mundo que se detiene a valorar lo grande, estamos llamados a valorar lo pequeño, comenzando por la semilla de la palabra de Dios. Jesús tuvo preferencia por lo pequeño, de ahí que su mirada de ternura estuviera orientada a mirar la pequeñez de la persona y hacerle ver el obrar de Dios en la misma. Nos recuerda San Ambrosio: Dios golpea sin cesar las puertas de nuestro corazón. Siempre está deseoso de entrar. Si no penetra, la culpa es nuestra. Somos cristianos y una característica del cristianismo es dejar que la semilla de la palabra de Dios obre con toda su fuerza para que muchos conozcan el camino de la salvación. Finalmente, nos expresa nuestro Papa emérito Benedicto XVI: no somos fruto de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Palabra del día, semilla. Pregunta: ¿cómo está la semilla de la palabra de Dios en mi vida? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Tu palabra, Señor, cae sobre mi camino para mostrarme la dirección que tú quieres darle a mi vida. Pero mis puntos de vista no me permiten escucharla ni acogerla en lo hondo de mi corazón, en el centro de mi existencia. Tu palabra, Señor, quiere germinar en mi vida, pero con excesiva frecuencia mis miedos la ahogan y la mortifican. Tu palabra, Señor, llama a mi corazón, pero una espesa red de negatividad no la deja respirar. Haz fértil, Señor, esta tierra mía, para que tu palabra pueda vivir en mí y a través de mí en los otros, en el ambiente en el que vivo e intento servir a la causa de tu reino. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y valora la pequeñez de la semilla de la palabra de Dios.